Todos hemos escuchado alguna vez relatos que le han pasado al amigo de un amigo y que enseguida salimos corriendo a contar. Historias apasionantes que generan terror. Son las leyendas urbanas, relatos orales sorprendentes que se difunden con muchísima rapidez. Nacen y circulan en las grandes ciudades a partir de la incertidumbre y despersonalización del hombre moderno. Se reflejan sus preocupaciones, los miedos y las esperanzas. Presentan hechos supuestamente reales, pero que son muy poco comprobables. Y están contados con un estilo increíble. Algunas son historias de versiones actualizadas, muy viejas. Otras son completamente originales. Y muchas más se engendran a partir de hechos reales. Circulan por distintos lugares, con muchas variantes. La misma historia puede haberles ocurrido a diferentes personas en distintas épocas y espacios. ¿Cuáles son las características principales de las leyendas urbanas? La fuente generalmente no se la reconoce y cuando se la menciona es muy difícil de verificar. Es una historia que me la contó el amigo de un amigo. No sabemos dónde surge esa historia. La difusión es rápida y espontánea, tanto en forma oral como por los medios masivos de comunicación. Acá podemos incluir Internet. Internet hoy por hoy tiene sus propias leyendas urbanas. Cadenas de correos electrónicos, cadenas de WhatsApp. Por lo tanto, la procedencia es muy difícil identificarla. Los temas sobre los que abundan estas historias tienen que ver con los temores del hombre hacia la vida moderna. Tratan sobre accidentes, fenómenos paranormales, violencia urbana, incidentes en las rutas, siempre el miedo a lo desconocido. Y los personajes son arquetipos anónimos, un hombre, una mujer, una nena, una pareja. Esto nos lleva también a que este tipo de historias trabajan con la verosimilitud. Verosimilitud significa que se imita la realidad. ¿De qué manera? En primer lugar, se mencionan lugares que son reconocidos. El cementerio de Recoleta, por ejemplo. Son reconocidos por quienes escuchan la historia. Entonces comienzan a creerla. Los personajes que suelen aparecer, figurar en este tipo de relatos, también son reconocidos. Por lo tanto, se emplean también noticias ambiguas, hay confusiones, accidentes absurdos con respecto a los hechos que ocurren en este tipo de historias. A veces pueden llegar a contener un mensaje moral. Los lugares donde se frecuentan este tipo de historias son cementerios, a veces estas historias ocurren en supermercados, lugares de venta de comida rápida, en los cines. Son lugares muy reconocidos en la ciudad y el tiempo es cercano y reconocible. Esto ocurrió hace 2 años, por ejemplo. Se suele confundir a los mitos con las leyendas, porque son relatos orales y ambos también tienen personajes sobrenaturales. Y los lugares donde transcurren estas historias suelen ser lugares muy específicos y reconocidos. Pero hay una principal diferencia y tiene que ver con que los mitos son relatos religiosos, relatos sagrados. En cambio, las leyendas no. Por otro lado, el tiempo en el que transcurren las leyendas suelen ser en épocas muy determinadas. En cambio, en el caso del mito, el tiempo es impreciso.
La estructura de las leyendas urbanas se muestran de la siguiente manera. Un marco realista y un marco fantástico. Cuando hablamos del marco realista, la historia se presenta en un tiempo presente de la narración. El narrador va a figurar como un personaje viajero al cual le van a contar una historia de la región que va a venir justamente de la mano de un personaje local. El narrador va a declarar que él se va solamente a limitar a contar lo que él escuchó. El marco fantástico tiene que ver con el salto hacia el pasado. El narrador tiene que transmitir lo que escuchó. Y acá hay que prestar atención a una cuestión. Hay una parte de la leyenda urbana que es verídica, que ocurrió realmente y que se puede corroborar. Pero esa historia se va a deformar para transformarla en fantástica. Es decir, que las leyendas urbanas están compuestas por una parte verídica y una parte fantástica. Resumen de la clase de hoy. Vimos qué son las leyendas urbanas, cuáles son sus características principales, cómo está conformada su estructura, y establecimos diferencias entre mitos y leyendas. Mi nombre es Emanuel González y esta fue una videoclase para Recreo en Acción.